Gloria al Rey. Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Muy bien, lo leemos en el nombre del Señor Jesús y dice de la siguiente manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿me? Habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Versículo, amén. El versículo 11 nuevamente. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, diga conmigo, gracias, gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Amén. Tome su lugar, amada iglesia. Gloria a Dios. El tema de este mensaje es: el ser agradecido te prepara para ser bendecido. Aleluya. ¿Ve? El ser agradecido te prepara para ser bendecido. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y versículo 18: dad gracias en todo, porque esta, oiga bien, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces nos preguntamos esta tarde: ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, amada iglesia? Que demos gracias en, escuche bien la palabra, en todo. Que demos gracias a Dios en todo. O sea, en otras palabras, que aprendamos a ser agradecidos. Amén. ¿Por qué, amada iglesia? Porque cuando nosotros le damos gracias a Dios en todo, oiga bien, cuando en nuestra vida hay una actitud de gratitud, esto se convierte en una alabanza para el Señor, en una acción que contiene un poder especial que bendice cada una de nuestras vidas. Por eso repito, el ser agradecido te prepara para que seas bendecido. Porque a Dios le gusta hijos agradecidos. Porque a Dios le gusta un pueblo que tenga gratitud para con nuestro Dios. Independientemente de lo que nosotros podamos vivir, siempre tenemos que tener agradecimiento para con nuestro Señor. Por eso es importante que entendamos lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en ese versículo que les mencioné de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, cuando dice: da gracias en todo. Amén.
Mira alguien, pero pastor, ¿cómo dar gracias si estoy enfermo? Amén. Es que usted no va a dar gracias porque está enfermo. Va a dar gracias porque aún en la enfermedad Dios es bueno, amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso, y aún sabe que en la enfermedad el Señor puede sanarlo. Entonces, ¿cuál es la actitud que usted tiene que tener? Agradecimiento. Amén. Porque aún enfermo Dios sigue con usted. Y así en cada cosa que pueda usted pasar en su vida, amén, la actitud nuestra tiene que ser siempre dar gracias al Señor. Yo creo, y creo que no me equivoco también, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte del Señor. Amén. Cada uno de nosotros hemos recibido favor de nuestro Señor Jesús. Hemos recibido beneficios. Hemos recibido bendiciones de parte de nuestro Señor Jesús. Cada uno tenemos una experiencia con nuestro Señor Jesús a través del recibir las bendiciones, los favores, los beneficios de parte del Señor. Y hemos recibido tanto, amada iglesia, que creo que podríamos pasar un buen momento enumerando cada una de ellas. Si diéramos testimonio o diéramos un tiempo especial, un tiempo de testimonio, un tiempo de testificar a cada uno de los que estamos aquí de lo que el Señor ha hecho con nosotros, creo que llegamos hasta la medianoche, hablando de tantas cosas, amén, de tantas bendiciones que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero la pregunta esta tarde es: ¿las hemos recibido porque las merecíamos? No. Pero ¿sabe qué? La bondad de Dios nos hizo recibirlas. La bondad de Dios nos hizo obtener todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y saber que no somos merecedores, amada iglesia, pero aún con todo, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Saber esto, amada iglesia, debe llevarnos a darle gracias a nuestro Señor Jesús. Saber esto debe llevarnos a tener un corazón agradecido para con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la gratitud, hermanos amados, es un motivo más poderoso que el interés propio para seguir y para servir a nuestro Señor Jesús. La gratitud es un motivo más poderoso, oiga bien, que cualquier interés propio para seguir y servir a nuestro Señor Jesús. Cuando el interés personal es satisfecho, cuando me dan lo que yo busco nada más, hermanos, esto pierde su fuerza, pierde su poder, porque es algo egoísta, es algo que solamente yo busco. Por eso usted escucha aquí en el altar de lo que predicamos, siempre decimos: no busque solamente los beneficios del Señor, busca al Dios de los beneficios. No busque solo los milagros del Señor, busca al Dios de los milagros. No busque solo las bendiciones del Señor, busque al Dios de las bendiciones. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque cuando mi interés personal es satisfecho, entonces, hermano, repito, se vuelve algo sin poder, algo sin fuerza. En cambio, o en contraste, la gratitud es un motivo más poderoso que el interés propio para seguir y servir al Señor Jesús. La gratitud. La gratitud. Y esto, hermanos amados, lo vemos en la Escritura, lo vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, usted ha escuchado acerca del endemoniado gadareno. Amén. Ha oído de la condición en la cual este hombre se encontraba. Legiones de demonios sobre sus vidas, el cual le hacían vivir, hermanos, una vida terrible, separado de todo. Amén. Y en una vida o en una forma de vivir tremenda. Pero lo importante de esto es cuando Jesús, amén, sale al encuentro de este hombre, amén, y hace un milagro de liberación en su vida. El Señor lo hace libre. El Señor, hermano, obra en él y queda libre
de esos espíritus de demonios. Y cuando este hombre se ve libre, cuando este hombre recibe el milagro, ¿qué es lo que pasa, amada iglesia? Este hombre, dice la palabra del Señor, deseaba seguir y servirle al Señor Jesús. Amén. O sea, no sé si me estoy explicando esta tarde, amada iglesia, pero la gratitud de este hombre, ¿qué hizo? Desear ir con Jesús, desear ir con el Maestro y servirle y seguirle. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué tenía esta actitud este hombre? Diga conmigo, porque estaba agradecido. Aleluya. Tenemos también, hermanos amados, oiga, el caso de los 10 hombres leprosos. Amén. Aquellos 10 hombres también que tenían esa enfermedad terrible en su cuerpo, una enfermedad incurable en ese momento, en ese tiempo. Igualmente separados de la sociedad, separados de la familia, separados de todo. Pero estos 10 hombres, cuando se dieron cuenta que Jesús iba pasando por su lugar, comenzaron a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La misericordia de Jesús hizo que se detuviera. Amén. Y no solo eso, sino que también sanara el cuerpo de estos hombres. Amén. Pero ¿qué dice la palabra, amada iglesia? Que 9 de estos 10 hombres fueron ingratos, fueron desagradecidos, y solo uno, oiga bien, solo uno fue agradecido. Aleluya. Solo uno fue agradecido. Y en su agradecimiento, en su muestra de gratitud, dice la palabra que él volvió. Él regresó a donde estaba Jesús. Amén. Para darle gracias. Amén. Oiga. Y Jesús le pregunta: oye, ¿no son 10? ¿No son 10? ¿O no eran 10 los que estaban aquí gritando misericordia? ¿No eran 10 los leprosos que estaban aquí pidiendo ayuda? Y Jesús le pregunta: ¿y los otros 9? ¿Y los otros 9? ¿Dónde? ¿Dónde están? Y oiga esta palabra de Jesús: no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Ya que este hombre, hermanos, era samaritano, no era del pueblo de Israel, no era, hermanos, participante de las promesas del Señor. Pero él entendió, este hombre, a pesar de ser un samaritano, entendió que Jesús es quien había hecho ese milagro de sanidad en su cuerpo, y por ende estaba libre. Y por eso este hombre regresó para darle gracias al Señor Jesús. Pero oiga lo que Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amada iglesia, este hombre tuvo 2 milagros: fue sano y fue salvo. ¿Se da cuenta? Vete, tu fe te ha salvado. O sea, el tener esa actitud de gratitud en este hombre le hizo recibir esos 2 milagros de parte del Señor. Número 1, la sanidad de su cuerpo, y también ser salvo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto nos hace ver y nos hace entender que la gratitud o la ingratitud del ser humano, amén, nos hace ver, hermanos, oiga, la ingratitud del ser humano, pero también nos hace ver lo valioso que es para Dios un corazón agradecido. Amén. Nos hace ver lo que es para, hermanos, Dios el tener un corazón agradecido. Ahora, dar gracias a Dios en todo nos hace fuertes, amados hermanos, en los tiempos difíciles. La palabra de Dios nos enseña que nuestra fe va a ser probada. Amén. ¿Cuántos tenemos fe, amada iglesia? Amén. Ok. Si nosotros decimos tener fe, si nosotros tenemos fe, quiero decirle que nuestra fe va a ser probada.
Mire lo que dice el versículo 5 de ese capítulo 6 de Juan que leímos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oiga, Jesús le está preguntando, hermanos amados, a Felipe: Felipe, ¿ya viste cuánta gente hay? Felipe, ¿ya viste cuántas personas están en este lugar? Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente? Pero escuche lo que dice el versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué, iglesia? Pero esto decía para probarle. Oiga bien, porque él sabía lo que había de hacer. Aleluya, amada iglesia. Toque a su vecino, dígale: hermano, Dios siempre sabe lo que va a hacer. Dígale: no te preocupes, Dios siempre sabe lo que va a hacer. Amén. Pero nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Y acá lo vemos, amada iglesia. Acá el Señor Jesús estaba probando a Felipe. Amén. Estaba probando a Felipe. La palabra probar se traduce del griego peirazo, que significa intentar, escudriñar, examinar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadero carácter. Amén. Eso es lo que significa la palabra prueba o probar. Oiga, intentar, escudriñar, examinar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadero carácter. Sabiendo esto, amada iglesia, podemos decir que una prueba es una situación donde sale a la luz, donde se da a conocer el verdadero carácter del creyente. O sea, en otras palabras, la fe nos prueba de qué estamos hechos nosotros, amada iglesia. La fe nos prueba si de verdad creemos o no creemos. La fe nos prueba si de verdad tenemos convicción o no tenemos convicción. Y se lo simplifico en el caso del siervo Job y su mujer. Job y su esposa pasaron las mismas pruebas, porque la Biblia, amén, o la palabra de Dios nos habla solamente de Job, de cómo Job dice: se le murieron sus camellos, se le murieron estos, se le murieron los otros, se le murieron los hijos, perdió la hacienda, perdió lo otro. Pero quiero decirte, si la mujer de Job estaba con él, también esta mujer lo perdió todo, porque los hijos de Job también eran hijos de ella. Amén. Y lo que era de Job también era de ella. Pero ¿por qué la palabra de Dios se enfoca nada más en Job? Por la fidelidad, amén, y hermanos, también por la fe de este hombre. Entonces, viendo esto, podemos ver, amada iglesia, que la prueba que ambos pasaron, la prueba que los dos vivieron, reveló lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Amén, iglesia. Porque cuando Job, hermanos amados, en el dolor, óigame bien, en el dolor de lo que está pasando, en el dolor de lo que está sufriendo, en el dolor de lo que él tiene, en el dolor, hermano, de todo lo que vive, aún Job, dice la palabra, rasuró su cabeza, rompió sus vestidos y dijo: gloria a Dios, el Señor me dio, el Señor quitó, y sea el nombre del Señor bendito. La prueba reveló lo que había en el corazón de Job. Job no era un medio cristiano. Amén, iglesia. Job no era de aquellos que solamente, hermanos, le sirven al Señor en las buenas.
Job no era de los cristianos que solamente están en la iglesia, en el culto, le sirven al Señor cuando todo va bien. No, Job, aún en la amargura de su corazón, aún, hermanos, en la prueba más difícil que estaba viviendo, él adoró al Señor, glorificó al Señor, le dio gracias en todo. ¿Pero qué pasó con la mujer? También la prueba reveló lo que había en el corazón de esta mujer. Y cuando ve que se queda sin nada, que no tienen nada, que están en la vil calle y Job mordiendo el polvo literalmente, llega a donde está el pobre hombre sufriendo y no se convierte en la ayuda idónea que este hombre necesita. Amén. No se convierte en la ayuda idónea que este hombre necesita, porque cuando se casaron dijeron: estaremos juntos en las buenas y en las malas. Pero el problema fue que la prueba reveló lo que había en el corazón de esta mujer, y en vez de darle palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de fuerza, ¿qué le dice, amada iglesia? Maldice a Dios y muérete. Oiga, en otras palabras, cumplió el propósito que Satanás quería lograr en el siervo Job, lo cumplió en la mujer. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque la prueba reveló lo que había en su corazón. De seguro esta mujer acompañaba a Job a la iglesia. De seguro esta mujer oraba con Job en los momentos de oración. De seguro esta mujer también, hermano, servía en la iglesia igual que Job. Pero la prueba reveló lo que había en el corazón de cada uno. ¿Se da cuenta, iglesia? Entonces la prueba lo que hace es revelar el carácter del creyente. La prueba lo que hace es revelar lo que hay en nuestro corazón. La prueba lo que hace es revelar, amén, si decimos que de verdad somos lo que somos. Amén. Pero yo quiero decirte algo esta tarde, amada iglesia. No es que en la prueba el Señor nos abandone. No es que en las pruebas el Señor nos deje, porque eso es lo que muchos pensamos, amados hermanos. Cuando viene la prueba a nuestra vida, cuando viene la prueba hermanos, a nosotros, amén, y nos sentimos ofuscados, nos sentimos preocupados, nos sentimos abatidos por lo que estamos viviendo, algunos pensamos: ay, el Señor me abandonó, hermano. Ay, hermano, y el Señor me dejó. Ay, hermano, el Señor esto y lo otro. Iglesia, el Señor nunca nos abandona. Amén. El Señor nunca nos deja. El Señor nunca nos desampara, amada iglesia. Amén. En toda situación que estemos pasando, el Señor Jesús siempre sabe lo que va a hacer. El Señor siempre sabe lo que va a hacer. El Señor siempre sabe lo que va a hacer. Amén, iglesia. Por eso usted nota en el caso, vuelvo, del siervo Job. Cualquiera de nosotros hubiese pensado que Job estaba acabado, que Job se le terminó todo. Para nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, que no sabemos nada, que no conocemos nada, hubiésemos dicho: pobre Job, se acabó, se murió, se terminó, ya no hay esperanzas. ¿Cómo se va a levantar este hombre otra vez? Pero si usted va al libro de Job y lee el capítulo 42, ¿qué dice el capítulo 42, amada iglesia? Que el Señor, amén, al ver la fe de Job, honró la fe de Job, honró la fidelidad de Job, honró la obediencia de Job, y al final le dio el doble de todo lo que él tenía, porque el Señor siempre sabe lo que va a hacer. Usted y yo no sabemos lo que va a hacer el Señor, pero Él siempre sabe lo que va a hacer. Le quitó a Job, amén, todo, pero se lo dio duplicado. No sé si le dio 2 mujeres, no sé, pero igual, porque le quitó una, pues le volvió dos, pero está bien. Pero hermano, dice la palabra que le dio el doble. ¿Se da cuenta, iglesia? Entonces, ¿qué pasa? Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer o lo que va a hacer. Amén. Por eso, amada iglesia, repito, en toda situación difícil que estemos pasando, el Señor nunca nos desampara. Él nunca nos abandona.
Él nunca nos deja. Al contrario, Él siempre sabe lo que va a hacer. Aunque tú no entiendas, aunque yo no lo entienda, aunque tú no lo comprendas, aunque yo no lo comprenda, porque pasamos muchas veces pruebas en nuestra vida, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Amén. ¿Alguien puede decir esta tarde eso? Señor, tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Dígale: Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Amén. Veamos la respuesta de Felipe, versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén. Oiga lo que le responde Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, o que agarre un poquito de pan cada uno. No alcanzaría, es mucha gente. Dice ahí la palabra que solamente eran hombres, eran 5,000. Amén, ahí lo leímos. Solo hombres eran 5,000. Y usted sabe que donde hay un hombre hay una mujer, entonces ya son 10,000. Y donde hay un hombre y una mujer siempre hay niños. Pongámosle otros 5 niños, pongámosle 15,000 personas. Oiga, iglesia, pongámosle 15,000 personas que estaban ahí en ese lugar. Pero oiga lo que le dice Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para alimentar a todos estos, para darles a todos estos. Pero aquí, en estas palabras de Felipe, queda en evidencia la impotencia de la incredulidad de este hombre. ¿Por qué? Porque aunque vemos que al lado de él está el mismo Jesús, el Dios Todopoderoso, pero no cree que algo el Señor puede hacer en ese lugar. ¿Por qué? Porque está dependiendo de su recurso, está dependiendo de lo que él tiene. ¿No se ha dado cuenta que aquí está el que multiplica todo? Aquí está el que provee para todos, que con él está el que lo puede todo, amada iglesia. Amén. Por eso nosotros, amada iglesia, también no olvidemos, oiga, que ante las dificultades, que ante las pruebas que podamos estar pasando, un corazón agradecido no se queja. Un corazón agradecido no reniega. Un corazón agradecido no pelea con el Señor. No, al contrario, un corazón agradecido lo que hace es levantar alabanzas para su Señor, es levantar gloria para su Rey, es adorar el santo nombre de nuestro Señor Jesús, aún en medio de la situación que vive, aún en medio de lo que esté pasando. Pero cuando usted tiene agradecimiento para con el Señor, aún en la escasez usted alaba al Señor, aún en la enfermedad usted le da gloria al Rey, aún en el problema usted glorifica el nombre de Jesús, aún en la prueba usted sigue alabando al Señor, amada iglesia. Y esto lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos en el mayor ejemplo que encontramos en la Biblia de un hombre de fe, de un hombre de convicción y de un hombre, amada iglesia, que agradó a Dios: David. David, el salmista, el dulce cantor de Israel, el rey de Israel, escogido por voluntad del Señor. David. ¿Cuántas veces encontramos a David huyendo al desierto? ¿Cuántas veces encontramos a David siendo perseguido por el rey Saúl y por sus enemigos? Amén. ¿Cuántas veces encontramos a David escondido allá en la cueva o en alguna peña o en algún lugar tratando de salvar su vida porque lo andan persiguiendo para matarlo? ¿Cuántas veces, amada iglesia, encontramos a David en esa condición? Pero quiero decirte algo, que en esa condición, o estando en esas condiciones, muchas veces David, oiga, no renegaba, no se quejaba, hermano, no peleaba con Dios. No, David allí en ese lugar y en esa condición fue donde escribió muchos salmos, dando alabanzas al Señor, dando alabanzas a su Dios. Amén. En esas condiciones estaba, siempre había un tiempo para alabar al Señor, y por eso el Señor siempre le daba la victoria a David, amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque David se propuso en su corazón, en el Salmo 34:1, él dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo
Aleluya. ¿Y sabe usted dónde nacieron los mejores salmos de David? No en el palacio, no cuando estaba ya sentado en la silla del rey. No, los mejores salmos que usted encuentra, hermanos, allí escritos por David, que son unos 73, 74 salmos escritos por David, de los 150 que componen el Salterio. Amén. La mayoría de salmos, si usted nota, siempre en el encabezado dice Salmo de David. Amén. Búsquelo y comienza a leerlos, y se va a dar cuenta que siempre David expresaba una alabanza para el Señor. Y muchos de ellos estando en condiciones terribles, estando, hermanos, siendo perseguidos, estando frente a reyes, hermanos, contrarios, enemigos, pero siempre en su boca había una alabanza para el Señor. Siempre en sus labios había una alabanza para el Señor. Amén. Siempre en sus labios había gratitud para con el Señor, porque David también estaba agradecido por lo que el Señor había hecho por él y donde lo había puesto, y por eso siempre había una alabanza para el rey, y por esa actitud el Señor siempre le daba la victoria a David. Alguien quiere tener victoria en su vida, comience a alabar el nombre del Señor. Alguien quiere declarar victoria sobre el problema, comience a alabar al Señor. Alguien quiere declarar victoria sobre la enfermedad, comience a alabar al Señor, amada iglesia. Cambia tu queja en alabanza, cambia tu queja en adoración. Amén. Por eso David siempre el Señor le daba la victoria, porque su confianza, su fe, su seguridad siempre estaba en él. David fue el hombre que más victorias obtuvo en su vida. ¿Qué aprendemos de esto nosotros, amada iglesia? Que si queremos experimentar victorias, si queremos tener victorias en nuestra vida, si queremos ser hombres y mujeres victoriosos en nuestra vida, tomemos la actitud que tomaron estos hombres de Dios. Una actitud de gratitud. En la prueba, en el dolor, en la situación que vivían, una actitud de gratitud. Por eso esta tarde yo te digo, iglesia, si estás sufriendo, alaba a Dios. Si estás llorando, alaba a Dios. Si estás en medio de la prueba, alaba a Dios. Si estás en la escasez, comienza a alabar al Señor, y Él te va a dar tu victoria también. Él te va a dar tu respuesta. Él te va a dar tu salida, amada iglesia, también. Le estoy predicando esta tarde a gente que cree. Estoy predicando esta tarde a gente que sabe lo que estoy hablando. Amén. Alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, si está sufriendo, alaba. No importa la condición. Amén. No cante solo por cantarlo, cántelo del corazón y viva y diga: Señor, te alabo en el dolor, te alabo en el dolor, te alabo en la enfermedad, Señor, te alabo en el problema, Señor, te alabo en la situación difícil, porque sé que tú me vas a dar la victoria, Señor. Pero yo quiero alabar tu nombre, yo quiero exaltar tu nombre, yo quiero glorificar tu nombre, aún en medio de todo, Señor Jesús. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Esa es la actitud de un hombre o una mujer que le crea al Señor, amada iglesia. ¿Sabes que el enemigo es un mentiroso? ¿Alguien lo sabe esta tarde? ¿Sabe que el diablo es un mentiroso? Y él quiere hacernos creer muchas veces que la prueba viene para terminarnos. El diablo viene para hacernos creer que la prueba viene para derribarnos, para destruirnos. Amén. Y comienza a minar tu mente y tu corazón y decirte: ya ves cómo estás, mira cómo te encuentras. Mira la enfermedad que te está atormentando, mira el problema que estás viviendo, mira la escasez que estás. Y no tienes un Dios grande y poderoso, pues. El enemigo es astuto, iglesia. El enemigo trabaja en nuestra mente y muchas veces quiere hacernos creer que la prueba que estamos viviendo, hermano, repito, es para destruirnos, es para acabarnos, es para derribarnos. Pero no, amada iglesia, estamos siendo probados por el Señor, porque el Señor quiere gente fiel. El Señor quiere gente fiel. El Señor quiere gente fiel, amada iglesia. Que no le alabe solo por lo que tiene o por lo que el Señor le da, sino por lo que Él es. Él es el único y verdadero Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro guardador. Él es todo para nosotros. Alguien alabe el nombre del Señor esta tarde.
Versículo 8, mire que dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Amén. Yo no sé cómo, hermanos, Andrés había visto a este muchacho en medio de tanta gente. Amén. Yo no sé cómo es que Andrés vio, hermanos, a este muchacho con esos 5 panes y esos 2 peces, amada iglesia. Había un montón de gente, había una multitud, pero Andrés había visto, o vio, mejor dicho, a este joven, a este muchacho con, me imagino, su almuerzo, su cena. Su mamá lo mandó ya preparado por cualquier cosa, ¿no? Amén. Y Andrés le dice: oye, aquí hay un muchacho y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Amén. Pero quiero decirte algo. Escucha, mi iglesia. Estos versículos o estas palabras nos enseñan sobre la acción de fe. Nos enseñan que la fe es activa. Amén. ¿Por qué? Podemos decir que cuando estamos agradecidos con el Señor Jesús, hermanos amados, óigame, las circunstancias adversas no se nos hacen tan difíciles. Cuando en nuestro corazón hay gratitud, hay agradecimiento para con el Señor, las situaciones adversas que podamos vivir en nuestra vida no se nos hacen tan difíciles. Leemos acá, dice que Andrés, uno de los discípulos de Jesús, amén, le trae al Señor 5 panes y los 2 peces. Quizás era muy poco para la cantidad de gente que había. Era poquísimo para la multitud que estaba allí, para alimentarlos a todos con esa poca comida. Pero ¿sabe algo, iglesia? Andrés caminó en fe. Andrés actuó en fe. Amén. Bueno, pues dijo Andrés: para mí es muy poquito, pero para Jesús no hay nada imposible. Jesús puede multiplicar. Jesús puede multiplicar. Jesús puede dar de comer a todos. Amén. O sea, en otras palabras, Andrés caminó en fe, actuó en fe. ¿Y sabe qué, iglesia? Donde hay fe, el Señor Jesús se manifiesta. Donde hay fe, Él muestra su poder. Donde hay fe, Él se glorifica, amada iglesia. Donde hay fe, Dios se mueve. Cuando tú tienes fe en Jesús, lo poco que tengas se te hace mucho. ¿Me escuchó, iglesia? Cuando tú tienes fe en el Señor Jesús, lo poco que tengas se te hace mucho. Amén. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesús espera hallar fe en nosotros. Amén. Y estamos hablando de la fe. Estamos hablando de las pruebas. Las pruebas revelan nuestra fe. Y Jesús, eso es lo que espera en cada uno de nosotros. Que haya fe. Que haya fe. Por cierto, nos cuesta. Y yo los entiendo, amada iglesia, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo lo vemos, todo lo tocamos. En un mundo tangible, en un mundo visible. Pero eso es el mundo. Pero lo espiritual se trata de fe. Lo espiritual se trata de lo que no vemos, pero lo creemos. Pero lo creemos y lo vemos. Y algo que siempre Jesús les enseñó a sus discípulos es a esto, a tener fe. No les enseñó a predicar, no les enseñó a orar tampoco, no les enseñó a hacer milagros. Les enseñó y les amonestó a tener fe. Porque la fe es lo que sostiene la vida del cristiano. La fe es la que mantiene la vida del cristiano. Porque en el reino de Dios todo es por fe.
En el reino de Dios todo se trata de fe, porque sin fe es imposible. Ahí está todo. Ahí está resumido todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso repito, Jesús siempre decía a sus hombres, a sus 12 discípulos: tened fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña: muévete, y esa montaña se va a mover. Y en ciertos momentos también, cuando los probó, porque los probó a sus discípulos, los probó, ¿qué pasó? Le fallaron al Señor, le fallaron al Maestro. Por eso siempre Jesús llegaba y le decía: hombre de poca. ¿Se da cuenta? Y espero que el Señor no nos amoneste hacia nosotros, amada iglesia. Amén. Yo espero que el Señor no nos llame la atención a nosotros así, de esa manera. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? El Señor Jesús espera hallar fe en nosotros. Amén. Y hay acciones que evidencian nuestra fe en el poder de Dios. Porque la fe, dije, hermanos, la fe actúa. La fe obra. No solo es decir tengo fe, no solo es de expresar tengo fe, sino que tenemos que demostrarla, hacerla, vivirla. Porque la fe se activa, no es pasiva. Amén. Y por eso repito, hay cosas, lo que he estado hablando desde la mañana, que hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Amén. Y eso se llama lo posible. Lo posible tenemos que hacerlo nosotros, pero lo imposible lo va a hacer nuestro Señor Jesús, por medio de la fe, de lo que creamos. Por eso la definición de fe en Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que sé y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe, amada iglesia. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces el Señor lo que espera de nosotros como su iglesia hoy, viviendo en un mundo tangible, viviendo en un mundo visible, es que tengamos fe. 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 Y hay acciones que evidencian nuestra fe en el poder de Dios. Recordemos el milagro de aquel hombre paralítico que fue traído por sus 4 amigos ante Jesús. Amén. Allá en Marcos capítulo 2 versículo 5 nos habla, hermanos, que cuando Jesús llegó a la ciudad, él estaba en una casa predicando la palabra, pero la casa estaba llena porque toda la gente quería oír a Jesús, y la casa se llenó. Y en otra casa cerca de allí estaba un hombre paralítico, el cual no podía ir por su condición. Pero 4 amigos dijeron: bueno, llevemos a Jesús, este hombre, llevémoslo ante el Maestro para que haga un milagro. Pero dice que cuando estos hombres llegaron, ¿qué pasó, iglesia? No podían entrar ni por la puerta ni por la ventana, porque la casa estaba llena. Pero cuando hay fe, hermano, la fe lo mueve a uno a hacer lo que tiene que hacer. Dijeron esos hombres: bueno, no podemos entrar por la puerta, no podemos entrar por la... metámoslo por el techo. Aleluya. Metámoslo por el techo, rompamos el techo. Bueno, la casa no era de ellos, pues. Rompamos el techo, metámoslo por el techo. Imagínense usted, el dueño de la casa ve que le está rompiendo el techo. ¿Y esto qué pasó? Pero mire, ahí venía aquel hombre. Los 4 amigos lo venían bajando. No sé cómo lo bajaron, pero lo bajaron. Amén. Y llegó frente al Maestro. Lo pusieron frente al Señor Jesús. Y oiga lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos. Oh, gloria a Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Alguien le da gloria a Dios esta tarde, amada iglesia. Jesús mira nuestra fe. Dígale a su vecino: Jesús mira tu fe. Dígaselo. Usted
no puede mirar cuánta fe yo tengo. Yo no puedo ver cuánta fe tiene cada uno de ustedes. No lo sé. Y ustedes tampoco saben cuánta fe yo tengo. Pero ¿sabe quién sabe? El Señor Jesús. Él sabe cuánta fe tenemos cada uno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos 12:2, que Jesús es el autor, el originador o el que da la fe, pero también es el autor y es el consumador de la fe. Amén, iglesia. Entonces Jesús está viendo cuánta fe cada uno de nosotros tenemos. Amén. Y conforme a esa fe es que Dios se glorifica. ¿Me escuchó, iglesia? A mí me llama la atención, amada iglesia, cuando Jesús anduvo aquí en su ministerio terrenal, allá en las calles de Jerusalén. Y siempre lo he dicho, me llama la atención eso. Cuando un hombre ciego, paralítico, sordo se le acercaba a Jesús y le pedía: Señor, sáname, Señor, haz un milagro en mí. Jesús no venía: en el nombre de Jesús, os sano. No. ¿Qué le decía Jesús? Conforme a tu fe, conforme a tu fe, conforme a tu fe, sea hecho. Aleluya. No le decía conforme a mi poder, porque yo soy Jesús, el Dios todopoderoso. No. Conforme a tu fe, porque dependía de la persona, dependía de aquel que estaba buscándole, dependía recibir de aquel que se acercaba a él. La fe hacía que este hombre recibiera un milagro. Y esta tarde aquí está el Señor Jesús, y la fe de alguien puede mover la mano del Señor. La fe de alguien puede hacer que reciba lo que el Señor está, hermano, le está pidiendo. La fe es lo que mueve la mano de Dios, iglesia. Te pregunto esta tarde, ¿qué estás haciendo para llamar la atención del Señor? Amén. ¿Qué estás haciendo para llamar tú que estás en problemas? Tú que tienes alguna situación difícil en tu vida, te pregunto esta tarde, ¿qué estás haciendo para que llamen la atención de Dios? ¿Qué estás haciendo para que el Señor te diga: conforme a tu fe se ha hecho? Hermanos amados, quiero decirte, los milagros ya están hechos. No, aunque no digan amén, pero así es. Los milagros ya están hechos. Las respuestas ya están dadas. ¿Y por qué te digo esto? Porque la palabra dice que el Señor habla las cosas que no son. En el reino de Dios, en los depósitos celestiales, ya todo está hecho. Sanidades ya están hechas, los milagros ya están hechos, las provisiones ya están dadas. Ya está, iglesia. Solamente depende de que nosotros lo creamos y lo recibamos, lo tomemos y nos apropiemos de ello en fe. Amén. Fíjese usted cómo habla la palabra del Señor, amada iglesia. Se le voy a dar un ejemplo nada más. Voy a ver si me acuerdo acá. Capítulo 53 del libro de Isaías. El profeta Isaías, un hombre que vivió cientos de años antes de que naciera Jesús. Oiga, pero oiga cómo habla Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Escucha el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Oiga, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
¿Se da cuenta cómo habla Isaías? Él no está hablando al futuro. Amén. Él no está hablando al futuro. Él no está diciendo, por su llaga vamos a ser, amén, curados. Él está hablando ya, como si está hecho. Cuando faltaban cientos de años para que esto sucediera, cuando faltaban cientos de años para que Jesús naciera todavía, siquiera no para que muriera, sino para que naciera. Pero ¿cómo está hablando Isaías, amada iglesia? Está hablando el lenguaje de Dios, las cosas que no son como si ya fuesen. Amén, iglesia. Oh. Iglesia, comienza a hablar en fe. Comienza a hablar en fe. Comienza a hablar en fe. Comienza a actuar en fe. Comienza a actuar en fe tú también, amada iglesia. Apropiate de la palabra del Señor. Oh, declara la palabra del Señor. Aleluya. Esta tarde muéstrale al Señor tu fe y Él te va a mostrar su poder, amada iglesia. Pero habla en fe, actúa en fe, declara en fe. Porque muchas veces pasamos en la misma condición, muchas veces o mucho tiempo, amada iglesia, porque siempre estamos hablando de lo que estamos viendo. Amén. Y no es tanto que lo estamos viendo, sino que muchas veces lo expresamos, lo decimos, lo hablamos. Y eso se llama fe negativa. Porque está la fe positiva y está la fe negativa también. Y hay cristianos, hay creyentes que tienen más fe negativa que fe positiva. Se levantan en la mañana, les duele el pelo. Ay, creo que hoy me voy a enfermar. No, hoy sí voy a caer grave en la cama. En la tarde ahí está tirado en la cama. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque eso declaró, porque eso habló. Y ese es el poder de la palabra. Habló negativo, así está. Amén. Y así hay muchos ejemplos que puedo decirte. Yo creo que como que me va a pasar algo, me va a suceder algo. Ahí no sé, lo presiento, dice. Amén. Y cabal le pasó una desgracia. Ya ves, cabal, lo que le dije. Ay, Dios mío. ¿Se da cuenta, iglesia? Porque es la fe, pero es la fe negativa. Es la fe para las cosas malas. Es la fe para lo terrible. Amén, iglesia. Pero cuando usted es un hombre y una mujer de fe, pero en fe en la palabra de Dios, cuando cree lo que la palabra de Dios, el Señor dice, entonces usted habla la palabra positiva y declara lo que el Señor dice en su palabra. Si está enfermo, dice: no me voy a morir, no voy a llegar al hospital. Su palabra dice que yo soy sano por su llaga. Así que declaro mi sanidad en el nombre de Jesús. Me apropio de ella, reprendo todo espíritu de enfermedad en mi cuerpo y soy sano en el nombre de Jesús. Y Dios te mira y dice: ese es mi hijo, esa es mi hija, aleluya. Sabe mis promesas, conoce mi palabra. Ahí le va su premio. Ahí te va tu sanidad. Amén, iglesia. Dele gracias al Señor Jesús esta tarde. Alabe el nombre del Señor, amado hermano. Comienza a hablar en fe. Comienza a actuar en fe. Muéstrale al Señor tu fe y Él te va a mostrar su poder. La gratitud antecede la gloria de Dios. Versículo 10, capítulo 6 de Juan. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Repito, llegamos a la cantidad de 15,000, por lo menos 15,000 personas. Hermanos amados, más que comprensión, el Señor Jesús espera de nosotros disposición. Lo repito nuevamente: más que comprensión, el Señor Jesús espera de nosotros hallar disposición. Diga conmigo: disposición, disposición, disposición. Le voy a decir algo, amada iglesia: no tratemos de entender a Dios. No podemos, iglesia. Nuestra mente es una mente finita, una mente chiquita, hermanos amados, en comparación con la mente de Dios. Es una mente, hermanos amados, pequeña.
limitada. Por eso jamás, nunca, usted ni yo tratemos de entender a Dios. Solo obedezcámosle. Eso marca la diferencia. Aleluya. Eso marca la diferencia. El profeta también lo dice. Dice, mis pensamientos no son pensamientos. Ahí queda claro. ¿Ven? Por eso, repito, no tratemos de entender a Dios, solo obedezcámosle. Amén. Quizá Andrés veía muy poco lo que tenía en ese momento, 5 panes y 2 peces. Pero aún así, él los trajo ante Jesús. Y en ese momento es cuando Jesús empieza a actuar. Le digo algo, iglesia: usted haga lo posible y Dios va a hacer lo imposible. ¿Lo escuchó? Usted haga lo posible y Dios se va a encargar de lo imposible. Tal vez el mandamiento de Jesús en ese momento parecía ilógico. Amén. Porque oiga lo que les dice: haced recostar la gente. Ellos hubieran pensado, bueno, la gente no quiere dormir, la gente quiere comer. Jesús, la gente no quiere dormir, la gente quiere comer. Amén. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que los discípulos obedecieron. Amén. Obedecieron. O sea, no cuestionaron. Amén. No cuestionaron, sino que obedecieron al Señor e hicieron recostar a la gente. Y por su obediencia, escucha, iglesia, por su obediencia, ellos se convirtieron en testigos y actores de un milagro maravilloso. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Esta palabra me gusta. Cuánto querían. Pero quiero que veamos esto, amada iglesia. Si notamos algo importante acá, dice que el Señor Jesús dio gracias. Esto me gusta, amada iglesia. El Señor Jesús dio gracias. ¿Y por qué dio gracias? ¿Sabe por qué? Por la provisión de ese momento, por lo que tenía en ese momento. ¿Y qué tenía, amada iglesia? ¿Qué tenía? Amén. 5 panes y 2 peces. Pero el Señor, al tener eso poco, dio gracias por la provisión de ese momento. Pero también el Señor Jesús lo tomó como una señal de la abundante provisión que vendría. Amén. Lo poco en la mano del Señor se hace mucho. Lo poco en las manos de Jesús se hace mucho. Y en la palabra de Dios vemos en varias ocasiones pequeñas muestras de cosas grandes que vendrían por el poder del Señor. Por ejemplo, aquella nube pequeña que vio el siervo de Elías cuando iba a llover. Amén. Veo una nube como la palma de una mano. Eso veía el siervo de Elías, así de poquito. Pero de repente dice que aquella pequeña nube se hizo una gran nube y se convirtió en una gran lluvia. Aleluya. La vara de Moisés, amada iglesia, la vara de Moisés, una vara pequeña, pero con esa vara, cuando él la levantó, el mar Rojo se abrió ante el pueblo de Israel. La quijada de un asno, amén, en las manos de Sansón. ¿Qué arma es esa? ¿Qué arma es esa? La quijada de un asno, pero con esa quijada de un asno Sansón mató a 1000 filisteos. El ramo de uvas que los espías trajeron al regresar de la tierra prometida. Cosas pequeñas, amén iglesia, cosas pequeñas, pero con el poder de Dios
se hicieron cosas grandes y maravillosas. Amén. Por eso, iglesia, una vez más digo, es importante y necesario que veamos como Dios ve las cosas que no son como si fueran. El pueblo de Israel en el desierto, cuando iban por el desierto, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto camino hacia la tierra prometida, pero cuando estaban en el desierto, amén, amén, amada iglesia, oiga, ¿qué es lo que pasaba? En el momento ellos solamente veían arena, montañas de arena. Solo miraban los problemas del momento, solo miraban las pruebas del momento. Y por eso su vida era un continuo quejar, renegar, pelear con Moisés, pelear con el Señor. Amén. Porque solo, repito, miraban el momento. ¿Por qué? Porque no lograban ver más allá. No lograban ver más allá. ¿Y qué había más allá? ¿Qué había adelante, amada iglesia? Adelante estaba la tierra prometida. Adelante estaba el lugar que Dios había escogido para su pueblo Israel. Adelante estaba la tierra que fluía leche y miel, la cual era su destino, la cual era el lugar a donde tenían que llegar y poseerla, tomarla. Pero ¿qué pasó en el desierto, iglesia? Israel renegando, quejando, peleando, y volvamos a Egipto, volvamos a la esclavitud, mejor estábamos allá. ¿Por qué? Porque solo miraban el momento, solo miraban los problemas, solo miraban las pruebas, no se enfocaban más adelante, no se enfocaban en el propósito, no se enfocaban en la meta final, la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. Puede ser que hoy tú, hermano o hermana, o alguien, puede ser que hoy estés en el desierto de la prueba. Escúchame. Puede ser que hoy alguien aquí esté en el desierto de la prueba. Amén. Y quizás solo estás mirando la enfermedad. Quizás solo estás mirando, hermano amado, el problema, la escasez, la situación difícil que estás viviendo. Amén. Estás en el desierto. Estás en el valle de sombra y de muerte. Estás en el valle de lágrimas. Y quizás solo estés mirando la enfermedad, la escasez, el problema, la situación difícil. Pero esta tarde quiero decirte, quiero hablarte a ti que estás pasando el valle de sombra y de muerte, el desierto. Amén. Alza tu mirada al cielo esta tarde. Levanta tu mirada al cielo esta tarde. Mira con los ojos de la fe. Mira con los ojos de la fe. Mira con los ojos de la fe. Y visualiza tu respuesta. Visualiza tu milagro. Visualiza tu sanidad. Y comienza a alabar al Señor. Y comienza a darle gracias. Y dile: Señor, sé que solamente estoy en la prueba. Solamente sé que estoy en el momento. Pero adelante está mi victoria. Adelante está mi victoria. Adelante está. Alguien alabe al Señor esta tarde. Y comience a glorificar, porque ahí viene su victoria, allí viene su respuesta, allí está la bendición del Señor, amada iglesia. Pero mira más allá, mira más adelante. No te enfoques en tu entorno en este momento, no te enfoques en el momento peligroso, no, mira más adelante. Amén. Estos panes y estos peces representan para nosotros la provisión de Dios, representan el cuidado de Dios para nosotros. Pregunto esta tarde: ¿hay alguien aquí que sea testigo de la provisión de Dios? ¿Hay alguien aquí que sea testigo de la provisión de Dios? ¿Hay alguien que puede decir: a mí nunca me ha faltado nada, porque el Señor es mi proveedor, porque el Señor es mi sustentador, porque el Señor es mi pastor? ¿Se da cuenta? Esos amenes nos confirman lo que la palabra de Dios dice. Estos panes, repito, representan para nosotros ese cuidado de nuestro Dios, esa provisión de parte de nuestro Dios. Somos testigos de los milagros, somos testigos de la provisión, somos testigos de las bendiciones del Señor. Ponte de pie esta tarde, amada iglesia. El ser agradecido te prepara para ser bendecido.
¿Amén? El ser agradecido con lo que tienes hoy, escúchame, el ser agradecido con lo que tienes hoy te prepara para ser bendecido. Porque hay gente que no está agradecido con lo que tiene hoy. Amén. Hay cristianos que no están agradecidos con lo que tienen ahora. No, ellos van a ser agradecidos cuando tengan lo que están pidiendo o lo que están esperando. Si con lo que tienes hoy no eres agradecido, no lo vas a hacer con nada. Amén, iglesia. Con lo que tienes hoy hay que aprender a ser agradecido. Porque eso poco que tienes hoy, el Señor lo puede convertir en mucho. Pero si eres agradecido. Amén. Por eso esta tarde, para terminar este mensaje, por todos los beneficios y por todas las bendiciones del Señor, iglesia, nuestro corazón tiene que estar agradecido. Amén. Por todo lo que el Señor es y por todo lo que Él hace en nosotros y por nosotros y con nosotros, nuestro corazón tiene que estar agradecido. Tenemos que tener esa actitud de gratitud. Tenemos que reconocer, y cada día debemos pensar en el cuidado, en la provisión, en la protección de Dios para nosotros y nuestra familia. Y eso tiene que llevarnos a ser y vivir agradecidos. Amén. Estamos cayendo en un tiempo donde la ingratitud está reinando en el corazón de la gente. La ingratitud está reinando en el corazón de la gente. Y lastimosamente en la vida de muchos cristianos, la ingratitud. Pero repito, el Señor quiere que seamos agradecidos. Usted y yo esta tarde podemos decir como el salmista David, dígalo conmigo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Alguien quiere darle gracias al Señor esta tarde? ¿Alguien quiere darle gracias al Señor esta tarde? Amén. Porque nunca se nos olvide, iglesia, que dependemos del Señor Jesús. Nosotros no dependemos del gobierno. Nosotros no dependemos del dinero. Nosotros no dependemos del trabajo. Nosotros no dependemos del negocio. No. Nosotros dependemos del Señor Jesús. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Dios.